Vale, sobre la pregunta del tema de la Fiscalía, la verdad es que, bueno, es que falta personal y falta espacio de trabajo. Y eso, aparte de repercutir en nuestra salud, hace que la gente se deteriore hasta morir en el pasillo o en un tiempo breve de entrada en los cubículos. Estos dos últimos casos eran dos ancianos frágiles que, aunque el médico sale al pasillo a preguntar qué pasa, ellos no saben lo que les pasa. Entonces, uno estuvo 2 horas y media hasta que llegó al cubículo y al rato de entrar en el cubículo hizo una arritmia fatal, bueno, se reanimó, pero era muy tarde ya para poder hacer algo por su corazón, que era un infarto. Y la otra señora era un abdomen agudo que también estuvo tirado en un pasillo, entró bien, en triaje se clasificó, estaba bien, en tensión, todo esto bien. Es que ellos no saben lo que les pasa, son como niños, son ancianos frágiles, y entonces les ves el aspecto de que están bien, pero pasan ahí para el pasillo y aunque sales a ver tal, porque los tienes adjudicados por el ordenador, van a nombre del médico, el médico anda por observación, por cubículos, por curas, por monitores y vas al pasillo. Bueno, pues en un momento esa señora hizo una preparada y se pasó crítico, se intuvo tal, era una isquemia intestinal, un cuadro gravísimo también. Sumando el tiempo que estuvo en el pasillo tampoco se pudo hacer nada por ella. Y estos son los dos casos del día 2. Después de tantos festivos, tenían 3 alertas mías, una a las 2 de la tarde, otra a las 4 y algo de la tarde, diciendo además al consejero y a Eloína y a su equipo directivo, porque siempre mando un correo en blog, diciendo que la situación era de extrema gravedad, que había 29 pacientes graves en el pasillo y que podía haber algo. Mi compañera de críticos vigiló ese pasillo todo el tiempo y yo le ayudé, él no estaba de turno aquel día, pero como la situación era tan dramática, fui. Y a las 7 le mando el último correo diciendo que quedaban 24 y que se habían negado a abrir la sala de reanimación antigua donde podíamos tener en espera de resultados a la gente, y después a las 11 de la noche empezaron a pasar estos desenlaces. La verdad es que tengo que agradecer, bueno, aparte de que nos deis así la palabra y la denuncia pública, que esto, bueno, con vuestra ayuda es denuncia pública, tengo que agradecer también a la Fiscalía. La Fiscalía, la verdad es que con todas las veces que fui por allí, ya con las denuncias, gente que se está aportando. Y a ver, ahora inician este perito y sobre los grupos de trabajo, yo, que llevo tiempo vigilando a estos gestores, yo creo que cuando no saben qué hacer, organizan grupos de trabajo. Pero claro, llega un momento en la vida en que hablar no, ya se acabó. Hablar no, ya no tiene su punto, tienes que poner hechos encima de la mesa. Entonces, cuando no saben qué hacer, organizan grupos de trabajo. Y después hay otra cosa que también organizan, y que lo que es los médicos de urgencia le dijimos un no rotundo, organizan auditorías externas. La última auditoría externa, cuando estaba la gerente Bermejo, con una de nuestras huelgas, contrataron una empresa madrileña que costó 180.000 euros de dinero público. Nos organizó un curso de gestión de emociones, que yo tengo que decir que a mí no me aprovecho nada. Pero eso, 180.000 euros de dinero público. Entonces cuando no saben qué hacer es o grupos de trabajo o auditorías externas. Ahora querían traer otra auditoría externa para bloquear la huelga. Meten la auditoría externa, recogen los problemas, pero ya dijimos que de ninguna manera, que los problemas se los dábamos gratis, ya los tienen allí, en miles de actas y de reuniones, y eso es lo que hay. La sanidad, yo estoy francamente preocupada, yo llevo ya muchísimos años en esto, tuve que saltar al tema sindical por un expediente disciplinario que se me abrió por negarme a trabajar en un pasillo, y estoy, bueno, la verdad es que el tema de nuestra salud, yo, de momento médicos no hay ninguno de baja, pero no sé cuánto aguantaremos. Esto sí, es imposible trabajar aquí. Yo al día siguiente de haber fallecido los dos, otra vez tenía 15 pacientes allí por los pasillos, 2 eran míos. Estuve más tiempo concentrada en los 2 del pasillo que lo que tenía que hacer por los otros lados, saliendo un montón de veces. Es que así es imposible. Vamos, tienen 4 requerimientos de inspección de trabajo que no pueden tener las vías de tránsito de evacuación, ya yendo por el tema de delegado de prevención.
que no pueden tener las vías de tránsito o evacuación ocupadas con pacientes ni con camillas. Como un día tengan que evacuar por allí, el asunto va a estar muy, muy difícil. Es que no hacen caso a nada. Inspección de trabajo, nada. Del fiscal y de los jueces es que les da exactamente igual. No, lo único que les preocupa a lo mejor es esto y la prensa. En combustibles.